¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy vamos a aprovechar a hacer un poco, un racontito cortito, porque tenemos dos invitados de lujo que merecen buen espacio para que hagan un balance de lo que pasó en el 2019. Y hay alguien, está Mario Barletta en el estudio, que está pensando más en el 20 que en el 19. Y Pablo Oliver también, que va a charlar un poquito lo que pasó más en el 19 con respecto a la legislatura. Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, estamos ya en un momento muy particular, iniciando un año muy especial, que en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional, pero en Santa Fe, vamos a tener un verano bastante movido a pesar de un parate administrativo. En las últimas horas, la gente ya debe conocer que al gobierno le rechazaron la emergencia, había pedido en total 8 emergencias. Sí, creo que fue un error técnico haber, puesto todo en una sola ley. Porque había acuerdo para determinada emergencia que tiene que ver con... Vos sabés que lo que vos decís, la gente del Frente Progresista reclamaba eso. Decía, le hubiésemos dado en la de salud alimentaria, algunas no estaban de acuerdo y en otras no tenían. De hecho, el Frente Progresista a nivel nacional apoyó en su momento la alimentaria y también el ICE. Y la social también. Es decir, hasta la de salud creo que le podía haber dado un apoyo, pero al ver tantas emergencias, la más cuestionada era seguridad. Porque era bastante compleja y no estaban todos de acuerdo. Por eso me parece que fue un error técnico haberla puesto toda en una sola ley. Se podía haber hecho 8 leyes en forma individual y hasta políticamente para la oposición rechazar las 8 y se siguió también un costo muy alto. Y el otro tema es el plazo, el tiempo. El Ejecutivo pidió primariamente 2 años. Estamos hablando la mitad de la gestión, 2 años. Es mucho tiempo. Hubo un recorte en el Senado 6 meses, pero es mucho tiempo, 2 años de emergencia. A ver, lo bueno que terminó por lo menos los senadores del PJ que estaban divididos, charlando, juntándose con el gobernador y por lo menos apoyando y consiguiendo la medida de sanción en senadores que después, como fue rechazado de una, así como se dice los chicos, de una, la rechazaron. No se puede tratar por este año, dice la Constitución provincial. Pero, verá, si se va a plantear en forma individual o se va a insistir en mayo, cuando estén las ordinarias, porque ahí también la interpretación está medio difuso ahí. Si esto es por todo el año 19, si es por extraordinaria, cómo se cuenta esto. Pero yo creo que el Ejecutivo va a tener que pensar bien lo que va a hacer con estas leyes de emergencia que las necesita, sobre todo en seguridad, capaz no tan compleja como la hicieron, pero sí necesitan urgente. Ahora, indudablemente que tiene que haber un replanteo político, porque lograron una mayoría a partir de lo que vos decías, se arreglaron entre los senadores justicialistas, más 2 senadores que votaron también en forma similar, que acompañan, que responden al sector de Hapkin, pero en diputados pasó todo lo contrario. A ver, teóricamente, si estaría el acuerdo vigente, en senador tenés 14 votos. Es decir, que tenés hasta los 2 tercios para volver, si te rechazan por votación en diputados, cuando vuelva, hasta imponer los 2 tercios. Sí, es el número clave, sobre todo porque tenés quórum propio, pero además tenés los 2 tercios para tratar sobre tablas cualquier tema. Exactamente. Ahora, en diputados todo lo contrario. Y ahí es donde faltan los consensos y se notó mucho en el debate del cierre del año. En el tema de seguridad, creo que el ministro Saín ha sido la vedette de esta primera etapa de la gobernación de Perotti, donde puso en claro muchas cosas muy firmes sobre el tema, cómo se deben manejar los policías. Sí, de hecho tuvo una reunión con todos los jefes de unidades regionales y habló de varios temas. Entre ellos dijo, hay que prestarle más atención a las mujeres. Se los dijo a todos. Y de hecho hay algunas mujeres, en la plana mayor también hay ascenso de mujeres. Veremos qué viene de aquí en más. No, pero aparte dijo, se terminaron los kioscos, se terminaron todo. Bueno, tenemos después una nota que nos facilitó Carlos Senó, en Reconquista, con el actual, jefe de la policía provincia, que tuvo una participación en su momento como jefe de unidad de Reconquista. Ahí lo conocen mucho. Se animó a hablar con Senó. Nosotros vamos a rescatar algunas preguntas que son muy interesantes y sobre todo marcan la línea y habla puntualmente de que van a investigar a cada policía cómo hicieron las cosas. Él se pone como ejemplo diciendo, yo salí de la policía, tuve que seguir laburando y vivo en un Fonavi. Y vemos otros jefes que viven en mansiones, con autos de lujo, y no sabemos cómo le hicieron a La Plata. De hecho, tenemos antecedentes de jefes policiales que les archivaron las causas de enriquecimiento ilícito. Bueno,
Por eso le digo, ahí tenemos una nota que hizo Carlos Zenó, habla el jefe de la policía de la provincia, marca cómo se viene ahora el trabajo de control a los policías y que la policía de una vez por todas cumpla sus funciones. Después de esta notita vamos a ir con los invitados. ¿Se quebró la cadena de mando? ¿Por qué afirma eso tan enfáticamente? Es muy fácil, en las encuestas realizadas hay disconformidad del personal sobre los mandos y hay que respetarla, hay que afianzarla, pero también hay que tener mandos con la suficiente competencia como para que sean respetados por su capacidad, no por su jerarquía. Ya pasó el tiempo en que el respeto es por el puesto. El respeto tiene que estar fundado en la capacidad. Ahora bien, si es como dijo el gobernador, concepto que seguramente usted comparte, de que hubo connivencia del gobierno anterior, de la política con el delito, refiriéndose supuestamente al narcotráfico, no es poca la tarea que le toque. Y en ese sentido, con la policía, ¿cómo va a encarar toda esta situación? Es simple, bastante simple, con gestos. Aquí no hay tolerancia cero al enriquecimiento ilícito, hay tolerancia cero al incumplimiento de los deberes, hay tolerancia cero hacia cualquier tipo de incompetencia. Así lo vamos a demostrar acto por acto, así lo estamos demostrando. La gente que no consideramos que sea capaz, la gente que se guarde en su bolsillo más de lo que debe, que no provenga de su salario, cada quien va a tener que justificar qué es lo que tiene. Soy comisario general, después de irme de la policía continué trabajando y vivo en un Fonavi. Y no entiendo cómo hay jerarquías medias que tienen casas fabulosas, casas quintas, que no pueden justificar. Y eso no necesito un juez para determinarlo, la simple convicción de la conducción. No solo lo voy a hacer yo, eso se le ha encargado a cada jefe de unidad regional. No podemos mirar para otro lado. Cada uno sabe cuánto vale un celular, cuánto vale un reloj, cuánto vale un pantalón. No se puede gastar más de lo que se gana. Es simple. Jefe, hubo algunos jefes de unidades que al enterarse de que usted volvía a la policía y nada menos que como jefe de la provincia, dijeron no quiero saber más nada y se fueron. Uno de ellos es el de aquí, Fabián Forni. ¿Por qué cree que ocurrió eso? No sé qué razones puede haber tenido. La única comunicación con ese director de policía fue una nota que envió pidiendo el retiro. Y era el oficial más antiguo que estaba excedido 4 años en sus años de servicio. Yo jamás lo conocí, jamás lo traté. No sé cuál es, si tuvo algún tipo de razón fuera de la nota que pasó. Ahora, nadie puede faltarle el respeto a nadie. Él no puede opinar sobre mí porque no me conoce. Es así de simple. Bueno, la gestión anterior... Además, ¿a qué le tenían miedo? ¿A qué le tenían miedo? No lo dijo, simplemente se fue, ¿no? Bueno. Extraoficialmente nos enteramos de que una de las razones era porque usted asumía la jefatura. La anterior gestión, Puyaro concretamente, decía que una de las razones por las cuales no se podía avanzar contra el delito era la falta de colaboración de la justicia. Era como que lo ataban de manos y lo largaban al ring a pelear contra el delito, pero con las manos atadas. En ese sentido, ¿qué opina usted de la justicia colaborando bien o no con la policía en la provincia? Yo no puedo opinar de la justicia porque no soy abogado y por ende no soy juez. La policía debe poner profesionalmente a disposición de la justicia a todo aquel que infrinja la ley. Lo que haga la justicia no motiva o desmotiva al policía.
Si las leyes hay que cambiarlas, para eso está la legislatura. Son los diputados y los senadores los que tienen que cambiar las leyes. Eso no le compete al jefe de policía, eso le compete al ministro de Seguridad de la provincia. Él elevará las propuestas que crea conveniente de acuerdo a los estudios que haya hecho. Él viene propiamente del organismo de investigaciones del MPA. El doctor Saín lo tiene muy claro. Ahora, no es justificativo el inaccionar de la policía de lo que después ocurre con la justicia. Nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer. Lo que haga la justicia le compete a la justicia y en el último de los casos a los organismos de investigación en la legislatura, no a los policías. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Diputado, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muy bien, ¿cómo estás? Pero muy bien, y además es lógico, se hace un balance siempre de lo que pasó y lo que viene. Un verano complicado, sobre todo un cierre de año, tanto a nivel nacional, y las medidas que se han dado, el clima en la legislatura de la provincia. ¿Se hace cada vez más difícil lograr consensos o no? ¿Cómo? A ver, hay gestos de la política para acercar la distancia con la gente. La pregunta es, ¿y la distancia entre los propios sectores políticos? Mira, yo soy un convencido que es un ejercicio permanente la construcción de consenso. Y en los cuerpos legislativos, la experiencia que va a tener Santa Fe, que no la tenía desde el momento que había sido gobernador Antonio Bonfatti, claro, la experiencia con Antonio peor, porque tenía las dos cámaras en contra. Sí. Antonio tenía la Cámara de Senadores, el peronismo tenía mayoría, y la de diputados sí, también, y el gobernador era del Frente. En este caso es la primera vez que el peronismo va a gobernar la provincia con una de las dos cámaras en contra, en minoría, para no decir en contra, en minoría. En los 24 años que gobernó el peronismo siempre tuvieron el control mayoritario de las dos cámaras. Y es un ejercicio tanto para nosotros como también para el propio justicialismo, ¿no? Y sobre todo el que lo tiene que entender es Omar Perotti, en función de que Omar tiene que entender que sus necesidades tienen que ser fundadas, tiene que haber mucho diálogo y construir los consensos a partir de lo que significa entender de que no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y que hay cuestiones que para la oposición, como somos nosotros, no son común que se tengan gestos como los que tuvimos. Me parece que Omar tiene que entender de que para un opositor no es normal que vote aumento de impuestos. Sí. Y sin embargo, si nosotros no lo hacemos a futuro, no lo hiciéramos, no habría actualización de impuestos en la provincia de Santa Fe y eso tampoco es lógico en un país con los niveles de inflación que tiene. Eso para poner un ejemplo que quizás es lo más importante. Y después me parece que después del ruido que generó la transición, que lamentablemente fue mala, y yo soy uno de los más que insisto con que quienes debemos asumir que la transición no fue buena en términos institucionales es el justicialismo y el Frente Progresista. No hay una responsabilidad o no es justo que la carga sea para alguno de los sectores. Me parece que no estuvimos a la altura de las circunstancias, ni el Frente Progresista ni el Partido Justicialista. Está bien. Ahora, hay varias cosas para analizar de eso. Primero, yo he charlado, pero vos fuiste intendente, con una amplia experiencia de gestión como intendente de Santo Tomé. En algunos casos, a veces los intendentes o los ejecutivos, yo he visto que casi piensan los intendentes que el consejo está para ponerle palos en la rueda. Y a veces desde los ejecutivos también a nivel provincial y nacional se puede llegar a pensar esto, que el legislativo está para una situación similar, no para acompañar la gestión. Pero ¿hasta dónde es el límite de poner palos en la rueda o no, o discutir los temas? Porque cuando uno tiene mayoría es una cosa, pero cuando uno tiene mayoría no hay opción con que no sea consenso. Por eso digo que es un ejercicio permanente, que hay que hace a la democracia misma, ¿no? La necesidad
de entender que construir consenso es una necesidad cuando un gobernante no tiene la mayoría en ambas cámaras, pero en términos institucionales para mí es lo mejor. Mira, yo siempre pongo el ejemplo del rol que tuvo Agustín Rossi como presidente del bloque oficialista en las décadas, bueno, prácticamente en toda la década que duró el kirchnerismo. Cuando él fue presidente y el kirchnerismo no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, fue el momento, creo, más importante del Congreso Nacional. Fueron donde se sancionaron las leyes más importantes con más contenido y donde se vieron quizá vislumbrado todo lo que tuvo que ver con el avance de los nuevos derechos en la República Argentina. Cuando Cristina gana con el 54% su reelección, y eso hizo que también el kirchnerismo tenga una mayoría absoluta en el Congreso Nacional, el Congreso Nacional prácticamente tuvo dos etapas. En una la final de polarización y la primera de imposición. Fue el peor momento del gobierno kirchnerismo, porque la mayoría que tenían en ambas cámaras hizo que prácticamente se olviden no solamente de la construcción de los consensos, sino no escuchar a las voces disidentes, incorporar cuestiones que enriquecen los proyectos de ley o las propias acciones que lleva adelante un gobierno. Entonces, sí, pero por tu experiencia, ¿cómo haces con el tema de los tiempos? Porque el Ejecutivo, lógicamente, tiene otros tiempos, necesita la acción, y el Legislativo tiene que discutir, y naturalmente también tiene otros tiempos, que no por ahí no coinciden con el Ejecutivo. ¿Cómo se hace para lograr ese equilibrio? El primero es respetando a los cuerpos legislativos y no tener discursos antipolíticos. A veces de la propia política se genera esa situación. Hay mucha gente que entiende que los cuerpos deliberantes o cámaras de diputados, consejos municipales, Congreso Nacional, no sirven para nada y son gasto innecesario. En realidad el poder legislativo en una democracia es el sobrepeso de las decisiones que toman los presidentes, los gobernadores y los intendentes. Nuestro esquema también institucional en la República Argentina es muy personalista. No tenemos un sistema parlamentario y eso hace que la función que tiene el Congreso o las cámaras de diputados, los consejos, muchas veces sea mal vista. En las democracias modernas y sobre todo en Europa hay buenos ejemplos. Los congresos son más importantes que los cargos ejecutivos, más importantes, en todo sentido, porque en realidad es donde se consagra en esos espacios lo que debe ser el ejercicio democrático, que es la discusión consensual. Para cuando vos tenés que consensuar, tiene que haber disponibilidad a entender, primero a reconocer al que piensa distinto, en primer lugar, y en segundo lugar a reconocer que tenés que ceder. Siempre algo hay que ceder para construir consenso. Entonces, yo lo que te puedo decir, yo cuando fui intendente siempre respeté al Consejo Municipal, primero porque fui de años concejal. Claro. Yo creo que es la escuela de la política tiene que empezar por ahí, por uno ser concejal y aprender lo que es esta tarea de construir los consensos. Entonces, la verdad que si Omar Perotti no entiende de que nosotros reconocemos que es el gobernador, porque a ver, reconocer que es el gobernador electo no significa dejar que haga lo que él quiera. Bueno, ahí viene nosotros la tenemos discusión. otro rol. Yo escuché muchos, incluso legisladores o algunos del gobierno, dicen, el problema del Frente Progresista no reconoce que perdieron la elección. Bueno, no es así, porque, a ver, no solamente haber votado la emergencia, predisposición para votar la tributaria. Sí. Obviamente que del paquete que envió Omar, todo no salió de la legislatura. Pero esa es la primera disposición que tiene el Frente Progresista y el primer reconocimiento a que hay un nuevo gobernador en la provincia de Santa Fe. Entonces eso a veces son frases armadas que terminan desviando la atención de cuál es el verdadero problema que tenemos en la provincia de Santa Fe. El primer problema fue la transición. El segundo problema me parece que fue la construcción de un relato por parte de Perotti. Sobre la transición, ¿no fue muy larga?
desde junio hasta diciembre. Sí, eso sin duda, y es un problema... Por el cronograma electoral, digo, ¿no? Es un problema de Santa Fe que tiene que resolverlo sin ningún tipo de duda. Para eso me parece que también hay acciones que se pueden llevar adelante o herramientas. Yo soy autor y vivo pasando el chivo porque estoy convencido de un proyecto de ley que reglamenta las transiciones, obligaciones y deberes y derechos que tienen el derecho que tienen quienes fueron electos y las obligaciones que tienen que llevar adelante aquellos que dejan el gobierno. Pero fue mala la transición, en primer lugar. En segundo lugar, se construyó, y todavía hoy se intenta construir un discurso de que recibieron una provincia arrasada, y eso es más grave que decir que no se reconoce que se perdió la elección por parte del Frente Progresista, porque se está faltando la verdad. Es verdad que se encontraron con una provincia con dificultades, pero hoy funcionarios, ministros como Micli, hasta hace muy poco declaraba públicamente que los problemas de déficit que tenía la provincia de Santa Fe estaban directamente ligados al problema de la macroeconomía. Hay muchos municipios que en el año 2018 terminaron con superávit, por ejemplo, sí, Santo Tomé, y en el 2019 terminaron con un déficit importante. La provincia de Santa Fe, nosotros calculamos un déficit entre 8.000 y 9.000 millones de pesos, de los cuales hay que descontarle entre 5.000 y 6.000 millones de pesos que nos debe la Nación por la compensación de la caja de jubilaciones, sí, que es otro de los puntos del pacto fiscal no acordado por Macri. La derogación del Fondo Sojero, fueron varios los puntos porque el Gobierno Nacional no cumplió con lo que establecía el consenso fiscal que se firmó en el 2017. En el caso de la caja es más que el doble de lo que se le debe a Córdoba. Exacto. Y no es un dato menor. Si vos contás, Santa Fe, nosotros entregamos el gobierno con un déficit de 5.000 millones de pesos. Poquito menos, pero supongamos que sean 5.000. La respuesta del peronismo es denunciar de que le dejamos un déficit de 22.000 millones de pesos. Claro, ellos cuentan la deuda flotante, que la tienen que contar, obviamente, eso es así, pero también contaron sueldos, salarios, y no contaron los ingresos que tiene la provincia. O sea, imputaron a ese déficit que nosotros establecimos, que en realidad no es ni un capricho ni un invento, está totalmente fundado. Ellos le suman el aguinaldo, el medio aguinaldo, la segunda cuota del medio aguinaldo de diciembre y el sueldo de diciembre. Y no contaron los ingresos que la provincia tiene mes a mes. Entonces han tratado de construir un relato de que recibieron una provincia arrasada, han tenido gestos infantiles, pero que no por ello dejan de ser irresponsables. Por ejemplo, la lluvia de 330 milímetros hizo que se caiga una parte de la recepción de la Casa de Gobierno, y por el canal oficial transmitían y afirmaban que el Frente Progresista dejó los edificios en estado calamitoso, y la verdad que no tienen vergüenza. Nosotros cuando entramos a la Casa de Gobierno había rata, era un nido de rata del abandono que había, y esto lo sabe todo el mundo, lo sabe el empleado público, nadie puede negar lo importante recurso que se invirtieron en esta provincia para recuperar edificios públicos, no solamente los que se construyeron, sino todo lo que fue el programa de recuperación. Desde la Casa de Gobierno en Santa Fe, la sede de la Casa de Gobierno en Rosario, que era realmente tristísimo, y eso lo saben todos, lo saben los periodistas, lo saben los empleados públicos, lo saben los vecinos de la cercanía. Entonces, esas situaciones, la verdad que enojan mucho, pero también entristecen. Si esto es lo que tienen para traer a Santa Fe, realmente es muy pobre. Ahora, porque pueden haber críticas que nosotros aceptamos. O sea, si nos dicen que la situación de la seguridad pública en Santa Fe es preocupante, que ellos entienden que hay que declarar la emergencia, pero es política y lo podemos discutir. Pero estas cuestiones de decir que porque se cayó un techo por la carga del agua que hubo, no hay mantenimiento y que dejamos un cabo en los edificios, ni hablar. Lo mismo que el hospital de niños. Es cierto que el hospital de niños quizás no se le hizo la inversión que se hizo en otros lugares, pero critican la gente que inundó el hospital de niños. Entonces, ahora, yo
¿En cuánto influye la cuestión personal a la hora de los consensos? Porque yo veo, una cuestión es, ustedes están charlando, como ha pasado el fin de año, y en el medio aparecen declaraciones, o el Twitter oficial, o el Twitter de los propios funcionarios, haciendo declaraciones que uno nunca termina de entender si es para la gente o para la política. ¿En cuánto influye la cuestión personal de la faz política? Porque antes yo recuerdo siempre se diferenciaba. Una cosa es pelearse en el discurso político, por así decirlo. Terminó la sesión, salen todos juntos, comparten una mesa, no hay ningún problema. Ahora, yo veo mucho tinte personal en los últimos tiempos. Y en eso también, inclusive con las redes sociales. Sí, bueno, ahí se tiene que hacer cargo cada uno. Me parece que cuando pasan esas cosas es porque el dirigente político o el militante que tiene una responsabilidad en estos momentos de tener un cargo electivo, un cargo ejecutivo y demás, no está a la altura de las circunstancias. Uno tiene que saber separar las cuestiones personales con las cuestiones institucionales. Está bien, pero ¿cómo haces vos para discutir con una persona que termina de hablar mal de vos? Porque una cosa es cuando vos discutís de política y otra cosa es cuando vas al plano personal. Por eso, pero es un error personalizar también. A ver, si lo tuviera enfrente a Mauricio Macri, la verdad que yo lo saludaría como corresponde, como un expresidente del país. Además, yo no tengo diferencia con Mauricio Macri, tengo diferencia con las políticas que aplicó Mauricio Macri. Y voy a tener diferencia con todos aquellos ciudadanos argentinos que entiendan que la salida del país es adherir a las ideas del neoliberalismo. Entonces, cuando se personaliza, ahí está el problema. Y es cierto que hay muchos que personalizan la política y que no discuten ideas. Entonces, a ver, un tema puntual que está relacionado con Saín. Yo la verdad que a Saín no lo conozco. Tengo referencia hasta por el propio Maxi Puyaro, que fue su colaborador. Saín fue su colaborador. Hace un año atrás elogiaba la gestión de Puyaro y ahora dice todo lo contrario. Entonces el que tiene que dar explicaciones es Saín, en todo caso, de por qué hace un año, cuando era colaborador de Puyaro, decía una cosa y ahora dice otra. Ahora, yo las explicaciones que le pido son políticas. Después, si tiene algún problema con Puyaro o no, es un problema de él, digamos. Pero esas son las cosas que por ahí no se entienden y tienen que ver con esto que te decía, con este relato que se intenta plantear de que dejamos una provincia arrasada, que no solamente estamos lejos de eso, porque realmente todos los indicadores de Santa Fe son totalmente distintos a los indicadores de la nación. Obviamente que Santa Fe tiene bolsones de pobreza producto de la macroeconomía, que terminamos con déficit producto de la macroeconomía, esto no hay ninguna duda, es así, por dos cuestiones. A ver, el presupuesto provincial se compone de dos elementos, los recursos propios y los de coparticipación. El más importante, el de coparticipación, es un recurso que está directamente ligado con la actividad económica, el ingreso bruto. IVA, bueno, después encima los últimos meses el IVA se redujo, entonces todo el déficit que tuvo la provincia tuvo que ver fundamentalmente con la actividad económica, con la caída estrepitosa de la actividad económica, con la reducción de los ingresos provinciales que se generan acá, impuestos, que cayó la recaudación porque la gente tiene que priorizar otros consumos, sus gastos para poder comer, para vestirse y demás, y deja de pagar muchas veces los impuestos. Entonces, decir que Santa Fe es una provincia arrasada no solamente es faltar a la verdad, sino que es una actitud absolutamente irresponsable en un momento en que desde la política tiene que haber mensajes, por lo menos con responsabilidad, para no seguir echando nafta al fuego que ya es nuestro país, ¿no? Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Darío. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar.
Prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el ingeniero Mario Barletta, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, ex diputado nacional, ex embajador argentino en Uruguay. Bienvenido al programa, ingeniero. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Muchas gracias por convocarme. Bueno, pero además para hablar de tantas cosas, porque ha llegado hace pocos días a la ciudad de Santa Fe, luego de su gestión como embajador argentino en Montevideo, pero además con un bagaje interesante porque ha estado en la distancia, la experiencia, ¿construye otra mirada sobre las cosas que pasan o no? Lo principal es que uno aprende. Y a mí eso, para mí eso fue muy importante. Te soy totalmente sincero, cuando Mauricio Macri me ofreció la embajada, dudé muchísimo porque yo tenía una idea de que el embajador era algo así como un representante social, y vos sabés que yo he sido siempre una persona de hacer, de estar en el trabajo. Pero bueno, después me di cuenta que la tarea entre Argentina y Uruguay es intensa, muy intensa, porque tenemos cosas en común, desde río en común, puertos, cotidianamente había mucho trabajo. Y bueno, el vínculo con otros embajadores de otros países, uno aprende permanentemente. Por supuesto, nunca mi cabeza se fue de Santa Fe, siempre muy atento y seguí de algún modo también vinculado en algunas oportunidades. Bueno, pero además con tareas ejecutivas. Primero, rector de la Universidad Nacional del Litoral, intendente de la ciudad de Santa Fe, así que conoce, nadie le puede cantar algo de los barrios, lo conoce todos. Pero también fue presidente del Comité Nacional de la UCR. Sí. Y eso también da una mirada más global del país porque uno tiene que mirar el todo. Sí, aparte fue un momento difícil, el radicalismo, no te olvides, venía de ese tercer puesto de Ricardo Alfonsín con 10 puntos, una cosa así. Bueno, esos 2 años, si le sumás los 4 años de diputado y 2 años de embajador, son 8 años que de alguna manera no estuve aquí en Santa Fe. Y para mí Santa Fe, como siempre digo, nací acá, estudié acá, conocí el amor, tuve 6 maravillosos hijos, mis padres, mamá y papá, descansan en paz aquí en Santa Fe. Y además de todo eso, una vida muy larga y prolongada en la Universidad Nacional del Litoral, que no todos recuerdan la universidad del 83-84 y lo que es la universidad hoy, una referente nacional e internacional por donde se la mire, y fundamentalmente por el tema de la gran vinculación de la universidad con la sociedad, con el sector productor de bienes y servicios, que fue lo que sirvió cuando en el 2007 se dio la oportunidad que ganemos al peronismo. Desde el inicio de la democracia fue la primera vez que en la ciudad de Santa Fe le ganábamos al peronismo. Todos, un poco burlonamente, nos decían, ustedes se creen que gobernar una universidad es lo mismo que una ciudad. Es que estábamos preparados, teníamos proyectos, teníamos ideas y fundamentalmente trabajamos muy mancomunadamente con la sociedad, con los empleados municipales que le devolvimos la dignidad. Así que, ¿cómo uno no va a tener ganas de volver? Ahora, hay un caso que comentábamos antes, que es emblemático, lo digo para la gente que es de toda la provincia. Cuando Barletta fue intendente, se recupera el edificio que es un emblema de la ciudad capital, que es la estación Belgrano, que era un nido de ratas. Yo lo puedo decir, usted por ahí que fue intendente, no sé, pero... y algo peor. Sí, había cosas peores. Y el tema lógicamente, estaba en manos federales, en manos de la nación, como correspondía a los ferrocarriles. Pero usted tomó la decisión política de decir, esto es nuestro. Y muchos lo cuestionaron esos días. Pero usted dijo, vamos a recuperarlo. Más de una carta de documento, ¿no? Del gobierno nacional. Claro. Sí. Porque en ese momento estaban los Kirchner en el gobierno nacional. Claro, sí, mi pelea con Devido, con Schiavi.
Yo me acuerdo, ¿cómo fue eso? Ahora después a la distancia, porque ahora es más fácil, uno pasa por ahí y lo dice, mirá el lugar que se recuperó. Pero en ese momento no fue así. No, en ese momento yo lo primero que hice, los primeros semanas de gobierno, es viajar a Buenos Aires, tener una reunión con Devido, plantearles el problema, porque había un proyecto de llamar para construir un shopping, algo por el estilo, los santafesinos eso no lo veían con buenos ojos. Bueno, la reunión bien, dijo, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué hacemos. Pasó un mes, pasaron 2 meses, volví a insistir, ya ahí me atendió, no me acuerdo si Schiavi o Barata o alguno de ellos, y bueno, vamos a ver qué pasa. Y ya cuando pasaba el tiempo y me daba cuenta que no querían, no había ninguna intención, y la Belgrano cada vez estaba peor, incluso estructuralmente empezaban a aparecer problemas. Entonces, bueno, tuvimos la habilidad o la genialidad de unos abogados que trabajaban en la municipalidad que encontraron, no sé si un código, una ley, no me acuerdo, pero sí que el último responsable de los espacios patrimoniales de una ciudad es el intendente. Bueno, ahí dije, no viajo más a Buenos Aires, no le pido permiso a nadie, entramos, empezamos a trabajar. Y la cantidad de gente que se involucró es lo que me permite a mí decir que, si bien se me recuerda, porque fue en esa época, a la estación Belgrano la recuperaron los santafesinos, porque se sumaron las organizaciones intermedias, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, todas las organizaciones se sumaron sin que los llamemos. Y que se sumó el pueblo y la ciudadanía, estuvo determinado cuando me mandan aquel famoso carta documento diciendo que se las tengo que devolver en el estado en que la había encontrado. O sea que me pedían que la vaya a romper de nuevo. Y los santafesinos, en un día que no lo olvidaré jamás, sin que sean convocados, se fueron todos a la estación Belgrano, la abrazaron, cantaron el himno. Yo me emociono todavía cuando lo cuento. Me acuerdo. Entonces, ese es el... Y yo creo que ese es el estilo que debemos imprimirle a la gestión de lo público, seamos del partido que seamos, ser muy abiertos a que se incorpore la ciudadanía en los objetivos, a que se incorporen las organizaciones, a que se incorpore el empleado, porque cuando cada uno de ellos se hace parte del proyecto, bueno, trabaja de otra manera, se involucra de otra manera y siente una satisfacción de que él ha sido parte de haber logrado eso. Y eso pasó no solo con la estación Belgrano. Ahora, Mario, pero ¿cómo se hace para lograr ese equilibrio entre, por un lado, la urgencia, que es la inmediatez, la gente se le cayó un árbol y llama a la municipalidad, quiere que le saquen el árbol o lo que fuera, con un proyecto de ciudad, con un proyecto de crecimiento? Porque a veces los mandatarios ejecutivos van detrás de los acontecimientos, o llegan a la mañana y dicen, ¿qué hay hoy? ¿Cómo se hace para eludir eso, que también hay que enfrentarlo, porque es una necesidad de la gente? Es una realidad, pero lo que hay que tener es un plan de desarrollo como teníamos en la ciudad de Santa Fe. No es que un día se nos ocurrió la Belgrano, otro día se nos ocurrió el Molino Marconetti, otro día se nos ocurrió el Mercado Norte. No, había un programa de trabajo. Y después estaba la emergencia, lo que te pasa, para lo cual también estábamos muy bien preparados, porque nosotros en el tema de gestión de riesgo no solo generamos las obras, las estaciones de bombeo, los desagües, sino también todo lo que se denomina medidas no estructurales, es decir, toda la sociedad preparada para estar atento a si ocurría algún 2003 o 2007. Por suerte nosotros fuimos modificando eso. Pero a tal punto se preparó que nosotros trabajábamos con los docentes de ese barrio, con el cura o el pastor, con el policía, y con todos ellos llegábamos a organizar simulacros. Yo recuerdo ir en el barrio Roma, adelante con otros funcionarios y atrás los alumnos y los ciudadanos haciendo un simulacro de una eventual grandes lluvias o lo demás. Tenían pintada en las columnas el camino que debían recorrer, el punto de encuentro, teníamos el convenio con las vecinales en la eventualidad que había evacuados. Entonces, también para
situaciones de emergencia tenés que estar preparado y muy bien preparado. Y lo otro, que lo que vos me decís, se me cayó un árbol arriba del auto o arriba de un tapial o lo que fuere, o el vecino me hizo tal cosa. ¿Qué fue lo importante en la gestión? Vos te acordás que la dividimos en distrito. Sí. Bueno, en cada distrito había un responsable. Ese responsable de distrito tenía que estar todo el día, de la mañana hasta que vaya a saber si había una reunión en la vecinal, si había una reunión en la escuela, si había una reunión en la iglesia, en lo que fuese. Y tenía que hablar con los vecinos y tenía que estar con los vecinos. Y estaba la oficina en el centro de distrito. Entonces, a vos te pasaba algo y ibas a la oficina del centro de distrito, no tenías que venir a Calle Salta. Tenías tu oficina de distrito en cada uno de los barrios. Entonces tenías la posibilidad. ¿Y qué es lo que sintió la gente? Que el gobernante estaba cerca, que el ciudadano estaba cerca de quienes gobernaban. Y eso es fundamental, porque vos no tenés capacidad para resolverle todos los problemas a todo el mundo, pero sí podés escucharlos. Y eso, el solo hecho de escucharlos, ya es una mirada diferente del ciudadano para con el gobernante. Mario, me acuerdo en algún momento cuando vos fuiste candidato a gobernador y apareciste con un bolsón de comida abajo del brazo, que era el Nutrichicos, que hacían en la universidad, que yo me acuerdo, no sé si era el eslogan o no, pero vos decías, voy a terminar con el hambre de Santa Fe. Estamos hablando hace unos cuantos años, ya no me acuerdo cuánto. Exactamente. Pero, ¿qué pasó con ese programa? ¿Cómo no lo robaron el resto de los que ganaron o los que estaban? ¿Qué pasó con ese programa? No me gusta darte esta respuesta, pero fue y es una de mis grandes desilusiones, pero no deja de ser un objetivo que la voy a seguir peleando. Porque ese proyecto, la planta de alimentos nutritivos, claro, que la inauguramos en el año 2006 en la universidad, fue mis últimos tiempos de rector antes de asumir como intendente, que se inauguró, funciona y atiende varios comedores escolares en varias ciudades de Santa Fe, incluso Entre Ríos y Córdoba. Pero no a la escala en la que nuestro país podría resolver lo que es la seguridad alimentaria. Lo que está haciendo ahora el gobierno nacional, repartiendo una tarjetita para que vayan a comprar algunos productos, no tiene nada que ver con lo que el Estado debería hacer para resolver la seguridad alimentaria. Ese proyecto, sí, yo se lo presenté a cuánto gobernador hubo en Santa Fe de cualquier color político, yo se lo presenté a los ministros a nivel nacional, lo presenté como diputado en la Cámara de Diputados y se lo entregué en manos al Papa. ¿Ah, sí? Para que también piense en si tenían las posibilidades de replicar eso. Replicarlo. Ahora vamos a trabajar con la FAO para seguir insistiendo. Con 9 plantas nutritivas, como la que está instalada aquí a poquitas cuadras de la Facultad de Ingeniería Química, con 9 plantas en el país, vos resolvés el problema de la seguridad alimentaria. A ver, para que la gente sepa, estamos hablando de que en la Universidad Nacional del Litoral, a partir de esta fabricación de alimentos... Sí, fue un trabajo de investigación del Instituto de Tecnología de Alimentos, sí, dependiente de la Facultad de Ingeniería Química. Cuando ellos me van a ver, yo era rector, me muestran el proyecto. El proyecto era la elaboración de distintos alimentos, no es un solo producto. No, yo los probé una vez, hicieron una degustación, riquísimo. Sí. Tenés arroz 4 quesos, arroz primavera, guiso de lenteja, guiso de... Bueno, hay un montón de alimentos y ahora estuve hace 2 días con el rector, porque le vengo reclamando hace tiempo que nos falta la papilla, trabajen con la papilla, para los más chiquititos, claro, antes de que empiezan con otros alimentos. Bueno, te decía, eso nace de esa manera, o sea, nace del conocimiento. Y es un ejemplo típico de lo que tantas veces decimos y hablamos, de que a veces la ciencia, la investigación, queda bajo 4 paredes, queda en los anaqueles de una biblioteca y no pasa a ser útil
para el desarrollo del país o en este caso para atender una dificultad del país. Y la universidad en ese sentido trabajó mucho, también lo hicimos como intendentes, pero si vos me decís, hoy yo tengo todavía un dolor en el alma de que, te dije, 2006. Sí. Todavía está ese proyecto en el Congreso de la Nación, en la legislatura aquí, lo han tenido, no sé. Mario, este fin de semana en todos lados se vieron las fotos, hay un encuentro que tuvieron y en todos lados decían, volvió Barletta, que nunca te fuiste, vas a ser candidato, viste que, bueno, vos estabas afuera del país, llegás a Santa Fe, el mundo periodístico también, todos enseguida ya te ponemos un rótulo, candidato a qué, candidato a gobernador, a diputado, senador, ¿volviste, no te fuiste? ¿Cuál es la situación hoy? Yo creo que lo último que vos señalás es lo más acertado, nunca me fui. A ver, me fui físicamente claro. De Santa Fe, por eso esa reunión con amigos, que bueno, yo no tengo palabras de agradecimiento, no me voy a olvidar nunca haber tenido la oportunidad de encontrarme con mis amigos, con rostros que los veía hace tanto tiempo, y con quienes hemos transitado tantos caminos, tantos desafíos, tantos proyectos, tantos dolores también y sufrimientos, pero bueno, en esencia nunca me fui y me siento muy bien. Ahí conté íntimamente, era un grupo de amigos, que bueno, siendo diputado, siendo presidente del partido, siendo embajador, yo tenía así como la sensación de que algo me faltaba. Pero el día que puse en marcha la camioneta para venir a Santa Fe me volvió el alma al cuerpo. Y kilómetro que yo me acercaba a la ciudad de Santa Fe, kilómetro en el que más ganas tenía de volver, más ganas tenía de estar, no pensando en cargos, no estoy pensando en ser candidato, no ser candidato, yo quiero estar acá a trabajar, voy a trabajar desde donde sea, desde el partido, desde un frente. Yo creo que tenemos que hacer un frente político nuevo que nos incluya a todos, socialismo, pero coalición cívica, unión cívica radical. Tenemos que trabajar. Hay una experiencia en San Guillermo ahora que tienen elecciones próximamente donde van todos juntos. ¿Puede ser ese modelo? ¿Algo así? Bueno, algo así. Yo creo que tenemos que, a ver, porque los partidos que yo te nombré, básicamente, bueno, podemos tener diferencias. Las hay dentro de un mismo partido, no las va a haber entre dos partidos. Pero en tanto y en cuanto lo que los una sean los valores, las conductas, los principios. Bueno, después discutimos. Vos estuviste en el cargo ejecutivo, en la universidad, en la municipalidad, pero también en los legislativos. ¿Cuál te gusta más? No, el ejecutivo. Hacer. Soy ingeniero, ya ahí ya tengo una matriz de nacimiento. Pero no, me gusta más el hacer. El hacer, el tener un proyecto, un objetivo, que además vos lo vas llevando adelante y el día que lo lográs, lo ves. Vos, una ley en la Cámara de Diputados la discutí, escuchás todos los discursos, ¿viste? Está todo bien. A mí eso me cansa un poco. Pero después la ley se sanciona, no sabes si se aplica, si no se aplica, cómo se aplica, ya no es parte de tu responsabilidad. Claro. Entonces, bueno, de todas formas, a mí me tocaron los 2 últimos años del kirchnerismo y los 2 primeros años de Cambiemos. Sí. Así que tuve la experiencia en ambas situaciones. Y yo admiro al legislador que abraza esa actividad con mucha responsabilidad, estudia mucho, se preocupa mucho. También está el legislador que es muy valioso, que es aquel que tiene siempre el diálogo como premisa, el entender, el respetar al que piensa diferente y sentarse a discutirlo. Los 2 primeros años de Cambiemos, la Cámara de Diputados en ese sentido, y no hablo de oposición ni de oficialismo, pero fue un ejemplo. Me quedan 2 preguntas. La primera, ¿cuál es tu opinión con respecto a la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe? Que hay que reformarla. Hay que reformarla. Porque no podemos ser una provincia inconstitucional. Y en la Constitución Nacional dice
que nosotros, como todas las provincias, tienen que adecuar sus constituciones a las constituciones, a los nuevos, a las nuevas pautas que estableció la Constitución Nacional. Yo incluso había planteado que, porque me parecía que había condiciones más cercanas, que la legislatura anterior sea la que declare la necesidad de la reforma y que en las elecciones intermedias del 21 hagamos la de convencionales. Exacto, la elección de convencionales. Y ahí te anoto como candidato. Y me retruquearon con argumentos, qué sé yo, porque al final, si vamos a seguir haciendo política desde la especulación, desde que me conviene ahora o me conviene después, porque si no aquel le puede reelegir o no puede reelegir. Pero eso también son acuerdos sentados en la mesa, porque la manera que yo lo planteaba no le estaba dando la reelección tampoco a Perotti, porque a mí me acusaban, pero no, ¿cómo vamos a hacer eso? Si le va a dar yo no se la voy a dar a la reelección, porque yo planteo que la reforma constitucional no es para la gestión de Perotti, es para la gestión posterior. Sí. Él ya juró iba a haber jurado por una constitución, claro, en el momento que hagamos recién las elecciones en el 21. Pero además, bueno, la otra discusión, seguimos con un periodo de 4 años, hacemos 4 más 4. Bueno, yo lo que creo que esa ya es una discusión de argentinos. Porque, mira, a ver, cuando exacerbás el federalismo, cuando en aras del federalismo, que suena tan lindo decir a todo el mundo yo soy federal, a la Argentina le suceden cosas muy malas. Fíjate vos lo que pasó con trasladar las escuelas a las provincias. Sí. No tenemos proyecto nacional educativo, ni lo vamos a tener nunca. Y hay provincias que destinan 30.000, 40.000, 50.000 pesos por alumno por año, y otras destinan 3.000, 4.000 pesos por año. Entonces, depende de donde te tocó nacer, el Estado va a invertir en vos para que te eduques 10 veces más o 10 veces menos. Y no tenemos la posibilidad de tener un proyecto nacional educativo. Fíjate lo que pasa con el sistema electoral. Cada provincia pone la fecha. Cada provincia establece el sistema de elección. Boleta, computadora, qué sé yo, lo que sea. Boleta única, boleta sábana. Cada provincia define cuánto tiempo duran los mandatos. Tenés provincias que son de 25 años, tenés gobernadores, y tenés Mendoza y Santa Fe que están 4. Entonces, ¿qué es? Una confederación de provincias. Eso no es federalismo. Eso no es federalismo. Entonces, yo creo que por eso te digo que es un problema de Argentina prácticamente, el definir estándares comunes. Todas las provincias tienen que tener la elección el mismo día. Todas las provincias tienen que elegir con el mismo mecanismo electoral. Todas las provincias tenemos que definir la duración de los mandatos. Y en educación, que es otro tema que te puse, y en muchos más, acá tenemos problemas adentro de la provincia de Santa Fe, a veces con los comités de Cuenca y demás, pero ¿cómo no vas a tener un proyecto nacional en educación? Argentina, desde que se inició la democracia, tuvo una sola revolución. ¿Cuál? El inicio de la democracia 83-84, que fue la revolución en la que el pueblo argentino quería vivir en democracia. Y lo logró. Porque todo el pueblo argentino quería vivir en democracia. Porque las revoluciones son esas a lo largo de la historia en el mundo. Las revoluciones que tuvieron éxito son aquellas en donde el pueblo y los dirigentes leen y comprenden lo que se necesita y lo llevan adelante, junto con el pueblo. La próxima revolución en la Argentina tiene que ser la revolución de la educación, y de la educación de los niños de la primera edad, y la seguridad alimentaria. Un niño sin educación y sin seguridad alimentaria es un excluido de mañana. Sí. Es un excluido más de mañana. Es alguien que va a vivir en la intemperie. Y con educación, con desarrollo del conocimiento, con ciencia,
unido con la producción, vamos a hacer lo que hizo todo el mundo, incorporarle valor agregado a nuestros productos primarios. Argentina tiene todo, tiene los productos primarios, tiene el conocimiento, tiene el desarrollo científico y no hay gobierno que lo tome como eje prioritario. Estamos todo el día discutiendo de economía. ¿Pero qué discutimos? Inflación, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Todos esos problemas son las consecuencias, no son las causas de que nos vaya mal en la Argentina. Y si vamos a seguir toda la vida discutiendo de la economía desde esa perspectiva, y no desde la perspectiva desde donde crecen los países. Los países crecen porque en lugar de destruir los ferrocarriles, como hicimos nosotros, hicieron más ferrocarriles. Nosotros tomamos 7 días en ferrocarril para llegar de Jujuy a los puertos de Rosario. Y mientras el mundo desarrollado ya tiene ferrocarriles que van a 500 kilómetros por hora. Sí. La infraestructura productiva, los puertos abandonados, con corrupción, coima. Cuando yo llegué a Uruguay, muchas empresas importantes tenían depósitos de sus productos porque los pasaban por tierra de Argentina a Uruguay, pero los sacaban por el puerto de Montevideo, no por el puerto de Buenos Aires ni por el puerto de Rosario. ¿Por qué? Estaban podridos, iba a decir, cansados de la ineficiencia, de la coima y de la corrupción. Entonces, si no tenemos buenos puertos, no tenemos buenos ferrocarriles, no tenemos lo que te decía, incorporación del conocimiento a la producción, que crezca el valor agregado de nuestros productos, y vamos a seguir discutiendo de que para la inflación hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que el dólar hay que ponerlo a 80, 35, 60, que tenemos que tener 15 dólares, hasta acá. Que no digo que no haya que hacerlo, no me malinterpreten. Sí. Tiene que haber técnicos profesionales trabajando, como vos hoy me decías, el tema de los proyectos y el tema de la urgencia. Por supuesto que la urgencia tiene que estar, pero no tiene que ser la urgencia el modelo de desarrollo. Acá se piensa permanentemente que el modelo del desarrollo de la Argentina va a salir en función de que la peguemos. Un tiempo más, otro tiempo menos, con la inflación que aparece, que desaparece. No, no es así. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, encantado.